Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y les hablo como de costumbre desde Jackson, aquí en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, y les doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast literario sobre libros y todo lo que tiene que ver con el mundo de la edición y de la literatura, el en vez de la página. Y hoy, bueno, tengo una entrevista aquí, una conversación que llevaba mucho tiempo queriendo tener. Esto no lo digo siempre porque no siempre es cierto, pero en esta ocasión es absolutamente cierto, porque desde España, desde Madrid, Móstoles, que es una sí, ciudad en el este radio de Madrid, por así desde la decirlo, sí. Comunidad de Madrid, entonces podemos Es la decir, Comunidad de desde Madrid, sí. Móstoles, en Madrid, en el centro de España, vamos a charlar con una persona que no conocía en persona, pero que casi es como si fuese de la familia por tantas cosas que he visto que Qué él bonito. lleva haciendo desde hace tiempo. Es humorista, periodista, escritor, guionista y presentador de podcasts como Paquetes, eran muy malos, eran Paquetes, o El Balón de Oro de Raúl, aficionado al Real Madrid, pero sobre todo al buen fútbol y a su relación con la música y con la cultura popular. Desde Móstoles, en el en vez de la página, Álvaro Velasco. Álvaro, bienvenido al programa. Muy buenas, Antón. Gracias por invitarme por esta introducción tan cariñosa. Esto que dices de gente que nos conoce, a Iñaki, a mí nos lo dicen mucho y es muy gratificante, macho, porque hay gente que, claro, que le hemos acompañado muchas horas y cuando te lo dicen, dices, ostras, pues qué guay, qué guay. Claro, es que los Sí, vídeos de sí. YouTube además son vídeos que uno puede ver, pero que también puede escuchar, como si fuesen programas de radio mientras uno cocina, se limpia la casa. Yo muchas veces mientras corrijo exámenes de lengua española, pues tengo puesto el Paquetes y otros podcasts por detrás. Así que consumo mucho podcast, la verdad. Yo creo que los podcasts son para cocinar, limpiar, conducir y el que haga deporte para hacer deporte. Básicamente, esos son los momentos Yo no hago yo creo que más deporte, consumo. no hago deporte, pero soy árbitro de fútbol, de la liga de high schools, de institutos aquí en el estado de Tennessee. Así que, hombre, Ah, mientras mira. estoy arbitrando no puedo escuchar el programa, pero, pero sí que desde Árbitro luego, de fútbol, de nuestro fútbol. sí, sí, de fútbol, de balón Ojo. redondo, que está creciendo mucho además en los Estados Unidos, porque en los más de 20 años que llevo aquí lo he visto crecer exponencialmente, porque llevo muchos años arbitrando partidos de la Liga Estatal de institutos aquí en el estado. O sea que sí. Recuerdo un dato, mira, un dato que precisamente está en el libro. Y además ese capítulo, si quieres, lo podemos comentar, que tiene que ver con Estados Unidos. En el 94, cuando se celebró el Mundial de Estados Unidos, uno de cada 7 americanos sabían que se celebraba. Wow. Sabían. No que lo siguiesen, uno de cada 7. El mundial que se va a celebrar siguiente de Estados Unidos, entiendo que todo el país sabe al menos que se celebra, o la gran parte del país sabrá que al menos se celebra. Sí, En el sí. 94 era uno de cada 7. Además, ahora Estados Unidos tiene una liga bastante potente para esta parte del mundo, a la que Sí. ha traído a jugadores, bueno, que ya están muchos de ellos en su ocaso, pero que son jugadores importantes como por supuesto Lionel Messi. Y desde luego en los últimos 20 años que yo llevo aquí, el fútbol ha cambiado muchísimo. Va a tener difícil hacerse un verdadero hueco muy en serio, ¿no? Porque aquí en los Estados Unidos los demás deportes, ¿no? Pues tienen más o menos ya repartido el año, y entonces un nuevo deporte, o por lo menos nuevo desde el punto de vista de los Estados Unidos, es difícil. Pero está claro que el fútbol se sigue ahora muchísimo más en los Estados Unidos Ujú. que hace 10, 15, 20 años. Y bueno, creo que el espaldarazo definitivo para esto fue ese USA 94, que además para ti, para mí y para los de nuestra generación es un mundial muy importante, casi piedra angular, ¿no? Yo es el primero que vi y el que más recuerdo. Y fue el segundo capítulo que escribí el libro, fue de ese mundial por la canción del mundial, porque tiene mucha guasa todo aquello. Si quieres, esta es, parte la has leído, la de Gloryland. Sí, sí, ¿Esa la de Sí, Gloryland, justo. sí. Que además recuerdo la canción, pero de manera un poco nebulosa. O sea, ahora Es que no cuando... la recuerda a nadie, no la recuerda a nadie. Es que la historia es que el Mundial de Estados Unidos se celebra en Estados Unidos en el 94, para mí, la década más hortera de la historia, que son los 90. Hortera bien entendido, porque era todo muy colorido y muy guay, realmente era todo muy guay. Es el último Mundial pre-internet, es el Mundial en el que todo es desaforado en el mundo, es todo desaforado, todas las modas es lo desaforado, esos chándal de táctil, ese rosa.
Y ese mundial es igual, es súper hortera. Las camisetas de la selección española, aquella con amarilla y tal, la de la selección alemana, los bigotes de los futbolistas, las perillas de la selección española, el pelo de Valderrama, el René Higuita, era todo hortera. Y la canción, que podría haber sido una horterada divertida, era terrorífica. No la recuerda absolutamente nadie, no pasó, y por eso es muy, muy curioso. Pero lo que cuento en el libro, que es que esto, tus oyentes norteamericanos que tengan nuestra edad, además, van a, hasta saber qué hacían ese día, que es una cosa que no nos pasa en Europa, es que el día que se inaugura ese mundial, hacen una gala de inauguración. Antes la gala de inauguración era antes del partido inicial. Y es el mismo día que mientras está haciendo la gala de inauguración, OJ Simpson está escapando con el coche después de haberse cargado al amante y a la mujer, y todo Estados Unidos está viendo por la tele. 100 millones hizo de espectadores, bueno, 90 y pico millones, casi 100 millones de personas estaban viendo en ese momento a OJ Simpson, y es que el Mundial no lo estaba viendo quién en Estados Unidos. Si ya solo 1 de cada 7 sabía que se celebraba el Mundial, mientras OJ Simpson, que ahora que te digo yo, que OJ Simpson es como si LeBron James se asesina a 2 personas y se escapa, ¿no? Ay, ok, lo que pasa es que LeBron James está en activo, pero yo qué sé, como si Barkley o uno Sí, de sí. estos se Magic carga, Johnson o alguien así, ¿no? o Magic Johnson, sí, 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 se carga a su amante, al amante de su mujer y a su mujer, y escapa en coche y lo televisan. Entonces es que es una canción mala que no vio nadie, fue súper anónimo. Y eso es muy curioso, macho. Muy, muy, Yo la muy recuerdo, pero curioso. de forma nebulosa, cuando, pues después de leer ese capítulo, pues me, me metí en internet para escucharla y entonces como que me vino un recuerdo así, un poco olvidado, ¿no? Pero no es una canción que tenga presente como por ejemplo la Copa de la Vida o el Waka Waka o las Claro. otras canciones del Mundial más conocidas, ¿no? Bueno, no hay muchas más, ¿eh? Porque casi ninguna ha pasado. De hecho, desde el 94 no me vas a decir otra. No, la verdad es que no, pero también te digo que no estoy Porque muy son muy al día malas. de No, las no, no, es canciones que. del Mundial, ¿eh? Pero que no estés al día, es que son muy malas. Entonces no traspasan fronteras. No traspasan la frontera de entre el fútbol y la cultura popular. Waka Waka lo pasó, no solo en España, sino en el mundo, porque era una canción muy buena. Y la Copa de la Vida lo pasó porque era una canción muy buena. El otro día me preguntaron en una entrevista, ¿es porque eran canciones latinas? No tiene por qué, porque hubo un mundial, el de Rusia, que la canción era de Nicky Jam, con Will Smith, y era muy mala. Entonces, claro, es que al ser tan mala, esa canción no pasa a cultura popular. La del 2022 en Qatar era terrible, tampoco pasaba. La del 2006 en Alemania, una de Anastasia, pues tampoco. Son canciones que son muy malas. No La ayuda del que 2000, además hay más de una ahora, ¿no? Porque no es bueno. solamente la oficial de la FIFA, sino que hay muchas otras canciones que se meten por ahí y... Está la oficial de la FIFA, la oficial de Coca-Cola como patrocinador, la oficial de, a lo mejor, la FIFA en el último mundial tuvo como 2 canciones oficiales, una de no sé qué, o sea, es un poco jaleo. Antes había una, pum, ya está. Pero ya a partir de 2014 es cuando empiezan a hacer más de una. Y entonces ahora este año había como 3 canciones. Entonces al final ninguna traspasa fronteras. Y eso que, por ejemplo, el último mundial, desde mi punto de vista, que yo estaba como muy, como todo el mundo diciendo esto en invierno, y luego al final los jugadores estaban todos como un pepino. Fue un mundial divertidísimo. Seguramente yo el mejor mundial que he visto, aunque la selección española al final pasase lo que pasó. Pero, pero en un mundial celebrado en septiembre, o sea, desde septiembre, noviembre y tal, ganado en una final empate a 3 entre Argentina, Messi, Mbappé y tal, es que la canción tendría que ser recordada. Y Ujú. no, es que hay canciones que son directamente malas canciones. La Copa de la Vida. La Copa de la Vida es que era un temazo, que era muy buen tema. Sí, sí, no, estoy de acuerdo. Es decir, además de ser un buen tema, era pegadizo, se cantaba en varias lenguas además, y entonces, pues, Sí, claro, creo que eso ayudó bastante. También hay que poner un poco en contexto lo de 1994, que era una época en la que en los Estados Unidos, como tú decías, pues el fútbol no tenía la presencia sí, la presencia, la incidencia que tiene hoy en día. Porque incluso la selección de Estados Unidos se creó para ese mundial. Había jugadores que no tenían equipo y que realmente entrenaban para la selección. Y esto, por supuesto, ha cambiado enormemente porque ahora incluso en mi Celta de Vigo, que yo soy del Celta, tenemos a un jugador como Luca de la Torre que es estadounidense, con lo cual los jugadores estadounidenses están empezando a revalorizarse y a tener presencia en Europa, que eso en sí, los sí. 90 no era el caso, claro, o por lo menos no antes del 94. Landon Donovan fue en su día un poco de la revolución, pero como todas estas cosas que hacen mucho en Estados Unidos de inventarse estrellas, no sé si te acuerdas de ese Freddy Adu que se inventó Sí, sí, Nike,
Sí, y que sí. luego estuvo dando vueltas por toda Europa. Fíjate, también una cosa muy estadounidense es esta creación de símbolos publicitarios o símbolos. Una de las cosas que más se recuerdan de aquel mundial es Alexis Lalas, por las pintas Sí. que llevaba. Ujú. El Hostia, rockero, ¿no? pero claro, rockero Alexis Lalas, que tenía una banda y tal. Lo que no recuerda la gente es que era muy malo. Que era muy malo. Es que vino hoy a Italia y era en plan, oye, que este señor es muy malo. Pero era tan llamativo a los niños, claro, veíamos un tío con el pelo de fuego, bigote, tal, y flipabas. Claro, estaba Ah, Tony pero Meola, también me estaba Tal acuerdo, Ramos, había Ramos algunos jugadores Ramos. que eran mejores, ¿no? Pero sí, Lalas era más Llamativo. sí, llamativo la imagen y ahora pues es comentarista pues en la ESPN y en los diferentes canales aquí de deporte. Cada vez que sale el fútbol, pues sale por ahí Alexi Lalas porque prácticamente es como la Claro, marca del fútbol en los medios de comunicación estadounidenses, ¿no? qué curioso. Qué curioso, ha hecho carrera entonces en el mundo del Sí, fútbol, sí. fíjate. No, no sé en la Fíjate. música, pero en la televisión, desde luego, sí. En la música yo busqué documentación de su carrera, por si alguna de sus canciones podía entrar en el libro y casi fue una cosa más pintoresca que profesional. Ujú. Bueno, el libro es Penalty Pop, que además tiene como Eso es. subtítulo un recorrido divertido y nostálgico por aquellos temazos que mantienen viva nuestra memoria futbolera, que casi el título completo parece uno de estos títulos Ahí lo tengo. de obras del siglo XVI-XVII, que prácticamente en toda la portada no cabía el título, ¿no? Pero es un libro, Álvaro, que es realmente la excusa para hablar hoy, que se ha publicado recientemente en Muddy Waters Books en este año pasado, de 2023. Y claro, es un libro en el que se conjuga el fútbol y la música, ¿no? Lo musical y lo deportivo. Entonces, yo me pregunto, Álvaro, ¿cuáles son tus primeros recuerdos relacionados con el fútbol y cuáles son tus primeros recuerdos relacionados con la música? Porque para mí, mis primeros recuerdos futbolísticos son ir de la mano de mi padre con 4 o 5 años a Balaídos a ver partidos del Celta y de la música son los Beatles. También a través de, y Bob Joder. Dylan, a través de mi padre, ¿no? Pero ¿cuáles son tus recuerdos musicales y futbolísticos que ahora digas, estos serían más o menos los primeros, aproximadamente? Mira, pues los primeros recuerdos que tengo futbolísticos, el primer partido que tengo constancia, es que son dos derrotas. Además, fíjate lo que te acuerdas de las derrotas. Es una final de Copa del Rey. Yo no iba al campo primero porque mi padre era el Barça y luego porque es que éramos pobres, no podíamos ir al Bernabéu. Entonces, bueno, pobre, pero al final era gente de clase obrera que vivíamos en Móstoles. Mi padre no podía llevarme al Bernabéu. Pero, pero recuerdo una final de Copa del Rey que nos ganó el Atleti 0-2 con goles de Futre y Schuster. Ujú. Y luego Sí, recuerdo, la recuerdo, sí. y luego recuerdo fíjate, que aunque hay un lapso de tiempo entre unos y otros, los partidos de Tenerife, sobre todo el segundo partido de Tenerife, de la Liga de Tenerife, esos son mis primeros recuerdos. La primera liga que ya recuerdo ver entera, que ya tenía 10 años, es la que el Madrid ganó con Valdano, pero los primeros partidos de fútbol recuerdo son esa final y esa derrota en Tenerife. Y los primeros recuerdos que tengo de música, de esto yo creo que lo cuento en el libro, es ir en la parte de atrás del coche de mis padres escuchando música, que muchas veces, claro, al final, cuando eres un niño, tú tienes influencia por lo que escuchan tus padres. Lo cual es terrorífico para los niños actuales de la gente de mi generación que están escuchando en el coche Bad Bunny y Trap a Muerte, que le ponen los padres, o Bad Gyal y tal. Entonces, yo recuerdo mucho a mis padres poner a Serrat, Sabina, la Creedence a mi padre le gusta mucho. Ujú. Y Queen también le gusta mucho. Entonces claro, era un chaval y me gustaba mucho Queen, me gustaba mucho la Creedence y también esta parte de Serrat, Sabina, Víctor Manuel, Ana Belén y tal, que le gustaban a mi padre. Siendo mi padre un tío muy de derechas y esta gente en esa época muy de izquierdas, ahora ya no. Y la Creedence, macho, la Creedence también la escuchaba mucho. Y ahí se me quedó. Y bueno, también es que, joder, es que menudo grupazo. Sí, sí, bueno, sí, y además también era Creedence un grupo que le gustaba a mi padre y también a mi tío, entonces también forma parte de mis recuerdos musicales. Pero ¿hay alguno, Álvaro, en el que se conjuguen el fútbol y la música? ¿Tienes alguno así de niño? Porque para mí es más escuchar pues La Foliada do Celta, que es una canción que no es el himno del Celta, pero que es prácticamente el himno oficioso del Celta antes de que ahora pues Zetangana haya hecho este himno del centenario, ¿no? Que está funcionando muy bien en vivo, ¿no? Sí, sí, de hecho te quería preguntar más tarde qué es lo que te parece ese himno, porque hay incluso gente en Vigo que dice, bueno, no es exactamente un himno, es una canción, pero bueno, A mí me parece que sí es un himno porque se puede correr en el campo. Y me extraña que esté funcionando bien
con la racha del Celta. Es que lo que yo cuento en el libro es que para que un himno funcione en un estadio se tiene que conjugar que la canción sea buena, que lo es, que sea coreable, que yo pensaba que no lo era, y sí lo es, se ha demostrado que es coreable, y luego que la racha sea mínimamente exitosa y se pueda cantar, porque cuando la gente está triste no canta, y el Celta está bastante mal. Claro, pero fíjate que en ese sentido tienes razón, pero mi padre me dice que él todavía va a Balaídos, yo veo los Sí. partidos por televisión, claro, me dice que a veces el Celta en esta primera parte de la temporada en algunos momentos ha jugado tan mal y las cosas han ido tan mal que la única parte positiva era cuando el estadio antes del partido coreaba el Fíjate. Oliveira dos Tenganos de Z Tangana. Sí, 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 sí. Yo no sé cuánto va a durar Benítez, pero según me dijo Andrés Weiss en el canal, dice que el Celta va a ir para arriba y se va a salvar y que va a ir sobrado. No sé cuánto va a durar Benítez. Me da pena, porque Benítez es un tío que me cae extrañamente bien. Hombre, Como se queda en Madrid por 2 días. yo creo que en ese sentido no tiene que ver solamente con la responsabilidad de Benítez. Yo creo que tampoco se ha creado una plantilla a la altura de las circunstancias para un centenario. No creo que quizá eso también Ya. tenga parte es lo que, o sea, aparte de este canal, pues tenemos también un programa también en YouTube que se llama El Bar Celeste, en el cual hablamos acerca del Celta semanalmente, unos amigos y yo, y llevamos bastante tiempo hablando de esto, del problema de la planificación deportiva, cuando un equipo se La centra planificación demasiado en lo deportiva económico y lo deportivo menos, ¿no? y que Yago Aspas es que al final se tiene que acabar algún año. Y no se están poniendo las bases para esa transición, ¿no? Me parece a mí que eso es algo también importante. Pero bueno, esto no es un podcast sobre el Celta, que ya digo que hay uno que hacemos que se llama El Sí, Bar sí, sí. Celeste, pero para volver a la pregunta, ¿tienes algún recuerdo de niño que mezcle las dos Eh, cosas o no tanto? Yo, la primera canción futbolera, sí, pero esta no la han metido en el libro, pues no tendría sentido, es el himno del Madrid antiguo, que es Ujú, un himno que es bastante feo. O sea, realmente el himno del Madrid antiguo es feo porque es muy ininteligible para un niño. ujú. Noble y bélico adalid, caballeros del honor, es extraño, ¿no? Las mocitas madrileñas, aquella mocita madrileña, claro, pues es que ni la mocita madrileña no Es existe. como una reliquia de otro tiempo, ¿no? Casi Claro, parece. claro. Total. De hecho, el himno del Madrid y de Atleti los hizo el mismo compositor y el mismo cantante. En una época que era así, son himnos muy viejunos. Y el de Atleti, fíjate que el Yo me voy al Manzanares sí que es muy coreable. Pero el Ala Madrid, y fíjate que el Madrid, yo creo que durante décadas ha carecido de un himno hasta el himno de la décima que realmente representase el madridismo. Se Ujú, hizo en los años 60, principios de los años 60, este a la Madrid, a la Madrid, a la Madrid. Noble y bélico Adalid, es que claro, es un niño tal. Luego el himno del centenario que es de Placido Domingo, que era una cosa terrorífica, y por fin este himno de la décima que es ya casi el oficial. Entonces yo recuerdo de pequeño el Noble y bélico Adalid me hacía mucha gracia, mucho. Me hacía mucha gracia. sí, en el Celta pasa que había un himno oficial y después había el oficioso que era la foliado de Celta Pero y mira, ese sí que se cantaba más, yo creo que incluso que el ahora himno que lo estoy oficial. pensando, posiblemente la primera canción futbolera que me gustó en mi vida, y es que también la he metido en el libro. No la iba a meter y al final dije, es que tengo que meterla. Es la de Campeones, de Oliver y Benji. Ah, claro, bueno, es que eso, Claro, eso es que a mí también para los de me nuestra gustó. generación tiene importancia, ¿no? Porque había un A mí me disco gustó incluso. más. Sí, sí, bueno, y me ya, hostia. A mí me gustó antes Oliver y Benji que el fútbol, como a muchos niños. Muchos Ujú, niños les gustó primero los dibujos animados y luego llegamos al fútbol, porque yo era un niño que ni jugaba al fútbol, ni me gustaba jugar al fútbol ni tal. Me gustaba ver el fútbol, los cromos y tal, pero no me gustaba jugarlo. Entonces, a lo mejor el campeón es de Oliver y Benji sería. Joder, es que además, tío, con Oliver y Benji, cuando llegan las privadas a España, sigan viendo casi barrio por barrio. Y es que en mi casa no se veía Telecinco. ujú, Y mis padres tenían unos amigos y cuando yo iba a casa, en esa casa sí se veía Telecinco, pero que estaba a 300 metros. ujú. Entonces ahí sí se podía ver Oliver y Benji. Era en plan, ostras, esto es fascinante. Y ahora cuando llegó a mi barrio, que yo entiendo que pues, no estarían poniendo las antenas casi bloque por bloque cuando llegan las privadas. Lo vi y me fascinó aquel manga en el que con esas tramas interminables, esos personajes que eran casi como de bola de dragón, con sus golpes especiales y tal. La verdad es que era fascinante y aquella llegada de las privadas a España también fue fascinante. Sí, una cosa que me gusta mucho de tu libro, ahora que comentas esto, Álvaro, es que en Penalty Pop una cosa que me parece que haces es que utilizas toda esta relación música y deporte
para extrapolarla a otras cuestiones que pueden ser personales, Sí, sí. sociológicas, etcétera. Y una de las cuestiones de las que hablas tiene que ver con, bueno, con el periodismo, con los medios de comunicación. Y esto a mí me interesa mucho porque, claro, yo también pues tenía más o menos tu edad cuando Telecinco, cuando Antena 3, cuando Canal Plus entraron. Y a mí siempre me ha parecido que gran parte del éxito de cadenas como Telecinco, como Antena 3, además de ese modelo de lo que después se llamaría telebasura que venía de Italia, tiene mucho que ver con las series de anime, Sí. dibujos japoneses que prácticamente inundaban las pantallas de Telecinco sobre todo, pero también de Antena 3, y muchos de ellos eran, o sea, tenían que ver con el deporte. Había bateadores que no le interesaba a nadie porque el béisbol no era popular en España, pero había la panda de Julia con el voleibol, había Supergol, que era como una especie de campeones, pero un poco más Que cutre. aquí se inventaron en el doblaje que el protagonista era el primo de Oliver, que se llamaba Rafael, Que no tenía nada ¿sabes? que ver No realmente. tenía nada que ver, pero en la traducción se lo inventaron. Y era en plan, no, no, que soy el primo. Era, era, era fantástico aquello. Pero ¿cuál piensas que tú que es la clave del éxito de una serie como Campeones en esos momentos, por ejemplo? Pues fíjate, fue casi de casualidad y esto te lo voy a contar además porque lo cuento en el libro más desarrollado y a lo mejor a alguien le interesa. Fue casualidad. O sea, básicamente cuando llegan a Telecinco hay un tipo que se encarga de comprar formatos en lata, es decir, muchísimos capítulos de muchísimas cosas y compraban latas de Japón con muchísimas cosas y iban probando. Porque básicamente cuando llegan Telecinco de Antena 3 y quieren hacer una televisión nueva, lo hacen un poco también a ciegas, ¿eh? Sin saber. De hecho, una de las claves, luego si quieres pasamos a hablar de Canal Plus, que funciona de Canal Plus, es que lo hacían tan a ciegas que eran cosas muy nuevas y muy frescas, porque lo hacía Mm, gente que no venía de la tele normal. Entonces, entre esas latas vienen cosas como humor amarillo, que humor amarillo pensamos que es un fenómeno mundial y no lo es. O sea, en España sí fue un fenómeno, y en sí, sí. Japón también, y en algunos países asiáticos, pero en la mayoría de países de Europa no saben qué es Takeshi Castle. Y aquí funcionó por aquel doblaje extraño que hicieron en Telecinco. Y la idea de emitir manga es que era muy Mm, barato porque eran muchos capítulos. Entonces compran campeones diciendo, bueno, unos dibujos de fútbol muy largos, es barato, tal. Y lo compran aún sabiendo que Caballeros del Zodíaco en la 2 ha funcionado mal. ujú, Que luego lo emiten en Telecinco y es un pepino. Entonces lo empiezan a emitir y al tío se le ocurre una cosa, un tío de Telecinco, no recuerdo el nombre, está por el libro, pero dice, los dibujos en España tradicionalmente se emitían por la tarde, cuando salían los niños del cole. ujú, Y el tío dice, hostias, vamos a ponerlo a las 8:30 de la tarde, cuando están los informativos. Porque si algo le puede llevar a alguien a no ver los informativos es un niño que le diga a su padre que no ponga los informativos, porque contra los informativos en ese momento de televisión española no podías competir, que eran los de toda la vida. Y lo petaron. Es que lo petaron. Hacían ujú. unas audiencias del 30 y pico. Sí, O sí, sea, que es. Campeones era a las 8:30. Claro, claro, pero porque fue de este tipo, es en plan, contra los informativos de la 1. De hecho, es cuando los informativos se retrasan a las 9. Los Ujú, informativos antes eran a las 8:30. Por culpa de campeones y la idea de este tipo. Y funcionaba muy bien porque era en plan los niños, si, vamos, que si funcionaba bien, porque lo emitieron durante años. Que luego también lo emitió Antena 3, luego pasó también por autonómicas y ya luego el producto se va devaluando porque ya lo has visto y ya no te sorprende. Y porque cada vez hay más canales y tal. Pero en su día, joder, es que en España. Bueno, en España, Campeones sí que es un producto que ha funcionado en toda Europa. Está la gente revolucionada con ellos. sí, sí. Y Canal Plus, como comentabas antes, claro, tenía el modelo francés, porque en Francia funcionaba Canal Plus, empezó ahí, pero es cierto que el gran éxito de Canal Plus para mí tiene que ver con dos cosas. Primero, con la calidad de las propuestas en cuanto a cine, Sí. estrenos y cosas así, pero después también la imaginación en cuanto a crear contenidos que no se habían hecho hasta entonces y que muchos de ellos acababan siendo de calidad en contraposición con lo que se hacía en Sí. otros canales, ¿no? El éxito del Pulse se basa en varias patas. Una es ofrecer productos de más calidad que los demás en Ujú, cosas que no se hagan. Claro ejemplo, Más Deporte a mediodía. Era un programa muy bueno. ujú. Claro ejemplo, Lo Más Plus. Sí. Programa magnífico. Otra de las patas era la pornografía. Eh, Esa hay que verlo. Codificada, claro. Codificada la que veíamos los pobres, pero la gente quería tener porno y no tenía acceso a porno, no había internet. Eran revistas tal y Canal Plus menos el Viernes Santo, que no lo hacían,
Es cierto. emitía pornografía cada viernes. Cada viernes emitía pornografía. Entonces, además una pornografía con un estilo muy determinado, que era pues que no fuese muy, ¿cómo decirlo?, muy grotesca. Entonces buscaban como una cosa de distinción. Y otra cosa es precisamente la distinción. En España, eh, cuando le dan la licencia al Grupo Prisa para hacer Canal Plus, que esto es una cosa política que hizo el PSOE de Felipe González, con su amigo Polanco, pues es otra historia, era muy difícil entender que la gente que tenía que pagar para ver la tele, pero le dieron una vuelta muy buena gracias a su campaña de publicidad, y es que tener Canal Plus te hacía tener estatus. Si tú tenías el Plus, es que tenías estatus, tenías pasta. Y mis padres no lo tenían, y cuando ya les empezó a ir un poquito mejor, a mediados de los 90, tuvimos canal satélite, y es que nos iba bien la vida. Entonces tener el Plus te daba un estatus social, y que eran, ¿cuántas? Eran 3.000 pesetas más o menos lo que había que pagar al mes. 20 duros al día, que era el anuncio que decían Sí, ellos. decían menos de 20 euros al día, ¿no? Algo así era. Entonces eso, claro, pues eso te daba un estatus. Entonces, ¿tienes el Plus? Sí, lo tengo. Entonces, eso, bueno, y la última pata que saqué hoy, el fútbol de los domingos. Ujú. En esa época se emitía un partido en abierto los sábados, en Autonómicas y A2. En mi caso siempre lo veía en la 2 porque muchas veces estaba en el pueblo, en Zamora. Y ahora pasó a ser dos partidos, el de los domingos del Plus, el partidazo. Y eso le dio ya un salto gigante al ese Canal Plus, que luego ya vino Canal Satélite, ahora es Movistar y tal. Pero era la leche, si tenías el Plus es que, joder, es que molabas. Sí, sí, lo recuerdo perfectamente y además después también empezaron a emitir deportes estadounidenses, la NCAA de baloncesto, el fútbol americano con Ponseti. Bueno, sí, la Sí, verdad es sí. que es un mundo totalmente diferente al que tenemos hoy, pero esto me lleva también a pensar, ya que tú, Álvaro, pues has estudiado periodismo, tienes formación periodística y estamos en un momento en el que el periodismo también ha cambiado, de la misma manera que la televisión Buah. estaba cambiando en los años 90, pues ahora con Internet y con las redes sociales y todo esto, el periodismo ha cambiado enormemente. Esto no tiene que ver necesariamente con el libro, pero me gustaría saber, para ti, ¿cuáles son algunos pros y contras de la llegada de Internet para el periodismo y para los periodistas? Porque es un tema que me interesa bastante Muy eh, interesante, sí. y del que creo que a veces no se habla con el rigor necesario, ¿no? Porque se Es tergiversa mucho interesante la situación. y difícil de analizar porque estamos en la mitad de un camino. Es que Ujú, todavía es un camino que no ha terminado y está muy cambiante. Al principio, yo detecto que la llegada de Internet en muchos sitios, para muchas cosas, al principio es ilusionante. Es decir, hace muchos años. Te pongo en muchos años de Internet, son 5, 6, 7, 8. Pisos colaborativos en Airbnb, puedes dormir en la casa de gente, la gente se deja. Eso se termina convirtiendo en especulación urbanística, ujú, gentrificación y tal. Coches compartidos de viajes, eso se termina convirtiendo en uberización de las ciudades y precarización de los trabajos. Al final, yo tengo la sensación de que Internet lo pervierte todo y al final termina convirtiéndose en grandes compañías manejando con algoritmos todo. En el caso del periodismo, lo que parecía que iba a ser apasionante cuando yo empezaba a estudiar y empezaba a trabajar es, joder, me puedo hacer un blog y puedo desde mi blog o desde mi MySpace o desde mi movida comunicarme con todo el mundo. Se ha convertido en la posverdad, se ha pervertido y el mundo del periodismo está, desde mi punto de vista, en el peor momento para algunas cosas de la historia y en otro momento el mejor momento de la historia, porque ujú, gracias a Internet puede estar un notas en Israel con un móvil informándote de lo que pasa de verdad. Pero ujú. también una gente con un móvil y un editor te puede desinformar. Entonces ahora mismo llegamos a un momento en el que creo que cada vez va a ser muy difícil distinguir lo que es verdad y es mentira. Y para eso deberían estar los periodistas, pero como los periodistas, y mira que a ti te hablo en un país en el que yo creo que es en el que más del mundo pasa esto, no están para informar, sino para otras cosas, al final, pues fíjate, si es que Fox News es un gran ejemplo. Ujú. Y supongo que canales demócratas habrá, como Fox News, habrá su antítesis demócrata. Pero es que aquí en España es que yo no sé si se ha parecido a Estados Unidos, pero es que aquí es que el periodismo se ha convertido en opinión, opinión, opinión Mm. de dos lados. Y es terrible, es muy difícil informarse. Entonces al final te tienes que ir a elegir tus fuentes muy bien, decir tal, es complicado. Pero por otro, hay mucha más gente trabajando. No sé tampoco cómo será en Estados Unidos. Aquí la profesión periodística, que es por una de las cosas motivos, porque yo lo dejé hace 10 años, está precarizadísima, se Ujú. gana muy poco dinero, es terrible.
Entonces, a los que nos gusta la radio, nos gusta leer y tal, pues lo seguimos a veces con tristeza, porque dices, ostras, esto se va a la mierda. Es que están pagando a periodistas de mi edad poquito más que el sueldo mínimo interprofesional. Es que el clickbait es salvaje y a veces incluso ridículo. Es una cosa ridícula. Entonces, pues eso da pena. Yo creo Pero que mira, mucho de eso, por otra parte, se está viendo un auge de la venta de libros en papel. Pues ahí ujú. la gente está harta de pantallas y está vendiendo más papel. Fíjate, a lo mejor eso es bueno. Yo creo que todo eso que comentas, pues en principio se inicia en los Estados Unidos, después se irradia al resto del Total. mundo y esto ocurre pues en cuestiones políticas, sociales, económicas, etcétera, y también me parece que tiene mucho que ver con lo que comentas del periodismo en España, que realmente es un reflejo también de lo que ya ocurrió aquí, de lo que está ocurriendo aquí también de una manera salvaje también, ¿no? A mí me da la sensación que vamos como 3 años o 4 años por detrás de Estados Unidos en todo. O sea, si allí hay un Trump, aquí 4 años después hay movidas. ¿Sí? O sea, es como básicamente, allá hay un Fox News, pero aquí 4 años después salen cosas. Es un poquito así. Claro, pero también es cierto que en relación con el periodismo y en relación con la comunicación, yo te conocí a ti, Álvaro, y también a Iñaki San Román gracias al podcast Claro, Paquetes, ¿no? Y entonces, claro, sin estos avances tecnológicos, el podcast sería no impensable. existiría, no existiría, claro. Claro, Hay no, no. muchísimos más altavoces. Y estos altavoces, es que claro, luego tiene también su lado positivo. Incluso da voz a minorías que antes no las tienen. Ujú, También hay gente que antes no tenía voz y ahora la puede tener. ujú. Con esto que dicen mucha gente es que ya no se puede decir nada, ya no se pueden hacer chistes. No, es que ahora hay gente que tiene voz. ¿Por qué? Pues también gracias a Internet tienen voz. Es que claro, hay partes positivas. Nosotros vivimos de esto. Bueno, vivimos de esto. Esto es para nosotros una cosa folclórica. Nosotros trabajamos de guionistas. Pero bueno, joder, es lo que nos da la vida. También sí es lo que tú dices, exactamente. Es como tener voz, pero también hay una polifonía tan grande que es Claro, claro, difícil claro. también hacerse escuchar, ¿no? Y eso quizá también tiene algo que ver. En cuanto a paquetes, que es la manera en la que yo te conocí, brevemente, ¿cómo se inició este podcast? Porque a mí es un podcast que me encanta porque mezcla el fútbol con una charla distendida, con humor, pero con rigor también, y me parece que es un programa muy disfrutable, muy amable y en el cual uno se siente muy bien como oyente, tanto cuando hay invitados como cuando sois solo vosotros dos. ¿De dónde viene esta idea de paquetes que después tendrá que ver también con los libros en los que tú has tenido presencia? Sí, sí, y algunos más que tienen que venir. Esto es que yo siempre, aún no trabajando de periodista, habiendo desvinculado, siempre seguía haciendo radio. O sea, yo trabajaba como colaborador en la SER, ahora pues, estoy en otras radios, tal, siempre, nunca me desvinculado de la radio. Hay una época en la que no estaba haciendo radio. Digo, hostia, pues voy a hacer un podcast ahora que todo el mundo tal, algo de fútbol así, pero de fútbol y humor. Entonces me ocurrió lo de Paquetes porque yo ya había hecho una canción, la canción de Paquetes yo ya la había hecho un año antes o 2 años antes, no me acuerdo, había hecho esto. Digo, este es un buen punto de vista para partir, el antihéroe, y a partir de ahí que lo lleve. Mi idea al principio no tenía nada que ver, era más hacer una especie de ilustres ignorantes, 4 invitados, programa corto, y se terminó convirtiendo a través de, que a nosotros nos vino bien, a través de la pandemia de videollamada, en un programa largo con un invitado, y luego se fue transformando en lo que es hoy, que creo que es mejor formato. Y se lo propuse a Iñaki, pues tenemos un grupo de amigos que somos 10 guionistas, y Iñaki era, digo, el que me cuadra, futbolero, buena gente, tal. Nosotros éramos conocidos, éramos colegas, pero no éramos tan amigos como ahora. Casi el podcast es lo que hace que arranque nuestra amistad hasta hoy, que ya han pasado 4 años, precisamente. Bueno, hostia, es que va a hacer 4 años que empezamos. Ostras, Sí, pues sí, esto, aproximadamente sí. pues no, aproximadamente a lo mejor puede que incluso esta semana, puede que incluso hoy, está haciendo 4 años. Bueno, pues si es así, feliz cumpleaños a, Se lo voy a a decir, Paquetes. pues. Se lo voy a decir a Iñaki, porque ahora grabamos para que mira el día exacto que empezamos. Pues 4 años, sí, 4 años, y ahí han sido pues, muchas alegrías, porque han sido pues el libro del álbum de paquetes, ahora la novela gráfica que sacamos que sale en primavera, para mí Penalty Pop. Con lo de Penalty Pop no nos lo propone, lo de Penalty Pop sí que sale de mí hacia hoy, perdón, que Ujú. lo diga a micro, es una idea mía que se lo propongo yo a los de la editorial. O-
Dime, perdón, Antonio. Quería decirte que otra cosa que me gusta de Paquetes es que no habláis solo de Madrid y Barcelona. Vosotros sois del Madrid y del Barcelona, pero a mí me parece que Sí, hay sí. como una especie de overbooking de Madrid y Barcelona en Pero las. nos iría mejor, ¿eh? Nos iría mejor. No, O estoy sea, seguro, pero por en eso números. aplaudo eso, porque alguien que como yo es del Celta de Vigo, no es del Madrid o del Barcelona, Sí, en una sí. liga que prácticamente solo ganan el Madrid, el Barcelona y a veces el Atlético de Madrid, pues la verdad es que haya contenido en el que se hable de otros equipos y de otras cuestiones, a mí me parece muy positivo, ¿no? Yo soy consciente de que nos iría mejor, que tendríamos mejores números, pero nos iría mejor en números, pero Mm, no en lo que queremos hacer nosotros, que ujú, precisamente es eso. Y fíjate que yo vivo en Madrid, pero soy muy contrario a esta madrileñización en la que vivimos también en el país, que parece ujú, que todo pasa en Madrid, ¿no? Que las palabras de Ayuso resuenan en toda España y no es más que la presidenta de la Comunidad de Madrid. ujú. Entonces parece que todo pasa en Madrid. Y en plan, ¿sabes? Que somos mucha gente en muchos sitios y del Madrid y del Barça, digamos que son del Madrid y del Barça, la mitad del país. Bueno, hay otra mitad. Entonces, oye, vamos a abrir esto y desde el principio lo hicimos así porque pensábamos que era mejor y porque también para contenido de. Y como nuestra forma no es muy de discutir, es que tampoco lo podríamos haber mantenido. Entonces, incluso el podcast que tengo yo del Madrid, el Balón de Oro Raúl, lo escucha gente que no es del Madrid. Porque como tenemos un tono que no es muy violento, que es más de coña, pues hay gente que se lo come igual. Sí, sí, estoy de acuerdo en que eso para mí es uno de los atractivos del programa. Que sí, se habla del Madrid y del Barcelona porque vosotros sois de esos equipos, pero hay Y un porque es enorme imposible respeto por todo no, lo no demás. hablar de Que ellos. a, a veces falta, yo creo, esto en los canales generalistas, un poco de respeto por otros equipos que no sean los que venden, ¿no? Más que respeto, es que se la suda. O sea, es que es totalmente desinterés. Es que, es que falta de respeto sería por lo menos que te interese para faltarle el respeto. Mm. Es que no existen directamente a nivel nacional. Entonces, pues, y encima que esto no es como antiguamente, que en los 90 sí que eras de Madrid, del Barça y de otro equipo. Yo creo que eso ha cambiado mucho y las ciudades de más de 100.000 habitantes, hay mucha gente de 200.000 habitantes o que tiene un equipo en primera con tiempo, coño, si ya hasta el Getafe, por así decirlo, que es una ciudad dormitorio de Madrid, tiene su propia afición, después de estar 15 años en primera, tiene una afición fuerte, pues tú mirad, el Celta de Vigo. El Celta de Vigo debe ser el sexto o el séptimo equipo de la clasificación histórica de primera. Pues ya está. Está un poco más abajo, pero por ahí, Sí, sí, o el décimo, no me más o acuerdo, menos, sí. O sea, esperamos. es un equipo histórico, como otros, y entonces, pues claro, hay mucha afición al Celta, a pesar de que sí, todavía hay gente pues, que es capaz de ser de dos equipos. Yo no soy capaz de ser de dos equipos, por ejemplo. Yo tampoco podría. Es decir, a mí esto de ser dos equipos, o sea, que me caiga bien otro, pero Claro, eso es vamos, otra cosa. pero ser dos equipos a mí me parece muy complicado, ¿eh? Es una bigamia complicada. Sí, sí, no, estoy de acuerdo. A mí hay equipos que me caen bien y otros que me caen peor, pero el único equipo por el que realmente sufro y siento y sigo, y de hecho, viviendo lejos de Vigo, que llevo ya más de 2 décadas viviendo lejos de Vigo, pues yo creo que sigo más al Celta ahora que cuando vivía en Vigo, lo cual puede ser paradójico, pero es para mí como una especie de línea de conexión con la ciudad, con la familia que todavía está allí, con mi Claro, padre en claro. especial, y bueno, pues eso es así, ¿no? Y eso me lleva a Penalty Pop. Es un libro pues, de los que no hay realmente. Y me gustaría Ah, bueno, saber. gracias. Sí, no, es cierto. Es decir, yo siempre echo de menos libros divulgativos sobre deporte que estén bien escritos y que se puedan leer con fruición, ¿no? O sea, no una Está cosa que sea meditado, un ¿eh? ladrillo. Es que todo lo que estás diciendo está meditado. Yo quería que la lectura fuese ágil. Ujú, Entonces, los párrafos son largos, pero no muy, muy largos. Las frases están construidas de una forma. El tono es divertido, pero tal. No hay una avalancha de datos. Todo eso está meditado para que la lectura fuese ágil. Que ujú, fuese, para mí, un libro de. Me lo he papado en 3 días. Creo que este libro, y fíjate, ha sido de Navidades, es un libro ideal para la playa. ujú. Pues es un libro, además, que yo me pregunto cuál fue la génesis de este libro, es decir, cómo se te ocurre esta idea y qué ocurre desde que se te ocurre esa idea hasta que Muddy Waters Books deciden publicarlo. Pues la idea se me ocurre un día diciendo. O sea, como, sí, ¿por qué no? Tal. Digo, me parece. O sea, Muddy Waters, bueno, primero te cuento, es una editorial que yo seguí, es una editorial que ahora es de unos amigos, ¿eh? Y es una editorial que saca 2, 3 libros al año, es una cosa muy pequeñita. Y me gustaban mucho sus libros, porque tienen un estilo que es ensayo, mm, casi para público masculino, porque son libros muy para público masculino, con humor e inteligencia y tal.
Y al editor le conocí un día tomando vinos con un amigo en común, pues le conocí. Digo, hostia, le voy a proponer esto. Y pocas semanas después tengo un ataque de ansiedad, le peto y dejo el trabajo. Me cojo una baja, pues porque estaba con una ansiedad terrible. Yo trabajaba en un programa de información política que se llama Todo es Mentira y estaba fatal. Estaba muy, muy, muy al límite. Entonces tuve un ataque y me dijo, la doctora me dijo, tú no puedes currar en 6 meses, básicamente me dijo. Pues dije, no, es que te va a dar un infarto. Es que te vas a morir. Dije, pues si la opción es trabajar y morirme y no trabajar y no morirme, pues no hay duda. Pues me quedo con esta. Digo, coño, pues ahora es buen momento para escribir el libro y me lo tomé casi como un trabajo. Me levantaba y me ponía a las 9 de la mañana hasta la hora de comer y desde después de comer hasta las 5 de la tarde. Y era mi horario. Y por eso el libro pude escribirlo. Joder, es que lo escribí en 3 meses, en 2 meses y medio, que es una. Ahora lo pienso, desde que estas 350 páginas me la hice en tan poco tiempo. Digo, qué puta locura, porque hostias, es que es una puta locura. Pero era por eso, porque era en plan, o escribo, o mi otra opción es morirme con esta ansiedad terrible que me. Aparte, por decisión personal y también de la médica, decidí estar más tiempo de baja y no tomar medicación. Soy un poco contrario a si se pueden evitar las medicaciones que tienen que ver ansiolíticos y tal. Y bueno, la clave es bajar un poquito el ritmo. A mí ese parón me cambió la vida porque ya llevaba muchos años a un nivel de estrés muy alto y haciendo ya cosas que no me gustaban en el trabajo y tal. Y cambiar y escribir el libro para mí fue como resetear la mente. Y eso fue, al final, de una mala racha le vino esto, el libro. Es decir, por eso, en el libro no se nota que estaba pasando porque ITT, aparte, yo estaba con mucha ansiedad, pero no estaba pasando una depresión, por así decirlo. Estaba pasando un momento de pico de ansiedad, de estrés. Que ahora que se le pone nombre a esto, casi todos los que nos estén oyendo lo habrán tenido en algún momento de su vida, pues llega un momento que no lo controlas. Ujú. Y en ese momento era, "Hostia, es que no puedo más, es que no puedo más, macho". Es que me levantaba y pensaba en el día y decía, es que me quiero volver a meter en la cama, no quiero salir de aquí. Nos ha pasado a todos y ya un momento, pues mira, que parar está bien. Yo me puedo Fue, permitir parar, que hay gente que no se puede permitir. fue casi como parte de tu proceso de luchar contra esa situación, ¿no? Fue por lo menos, no tanto para luchar contra el proceso de estrés, pero por lo menos para estar entretenido. O sea, Mm. más casi fue para estar entretenido, porque la otra opción, ya te digo, era estar jugando a la Play, que tampoco hubiera estado mal, no hubiera pasado mal. Pero casi para estar entretenido. De hecho, por lo menos un cuarto del libro está escrito en una piscina de aquí de mi barrio. Pero claro, que yo en verano, pues claro, no tenía nada, me bajaba a la piscina y en la cafetería de la piscina me ponía ahí con el portátil. Así que a lo mejor también por eso el libro destila buen rollo, porque es que yo estaba en la piscina escribiendo, a lo mejor tomándome una birra, dejaba el ordenador, me metía en la piscina, salía, tomaba el sol y parte del libro se escribe así. Hablas de muchas canciones diferentes, de estilos diferentes y de músicos diferentes, todo relacionado con el fútbol, con el deporte. ¿Fue difícil hacer la selección? Porque imagino que habrá muchas Sí, canciones, pero no todas te iban a servir. claro, pero no todas me dan servicio, sobre todo porque muchas es que no tienen que contar. O yo no encontraba a dónde llevarlos, pese a que la canción molas. Entonces, yo hice primero una lista Bueno, yo tuve una lista de Spotify con unas 800. De ahí saqué 200. Y de esas 200 saqué 50 o 60, no me acuerdo, por ahí. Decimos una 50 y pico. Y cogí de ahí al final 40. Pero de esas 40 iban entrando y saliendo un montón. Era hasta que hice la selección final. Yo iba escribiendo. Y al final le decía, ostras, ahora me ocurre que esta historia que estoy contando aquí la puedo sacar de aquí, le va bien esta canción, era como. Y casi hasta el final, no tuve la lista. Solo tenía claro que quería terminar con el himno del Madrid, pero al final, para que la gente no dijese, hostia, que es que huele mucho a madridismo, la puse al final. Y que quería meter el Journey Vocalón, pero no darle mucha bola también, y poco más. Y que tenía claro que iba a hacer un capítulo de canciones de la selección española, que Ujú. son muy divertidas. Pero luego fueron entrando, saliendo, por ejemplo, canciones de jugadores. A jugadores yo pensaba que había un montón. Que va, que va, que va. Quitando Maradona en castellano, porque también el libro casi todo está escrito en canciones en castellano, porque son las que yo escucho más. Ujú. Eh, no hay muchas, a jugadores que puedas encontrar. Fíjate, en la cultura inglesa, no anglosajona, o sea, quiero decir, inglesa de Premier League, sí que le cantan a muchísimos jugadores, pero en Ujú. España o en la cultura, ya te digo, quitando, Pelé también tiene muchas, pero quitando Maradona no hay tantas.
Yo entiendo que haya canciones para Maradona, canciones para Pelé, pero me pregunto por qué. Si ¿tienes alguna idea de, o has pensado en por qué no hay canciones? Porque claro, está por supuesto, pues canciones como Kubala, la de Joan Manuel Serrat, Está en el libro, sí. y canciones de ese estilo, pero es cierto que hay pocas y uno se pregunta por qué, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que siendo los jugadores de fútbol, pues estrellas y en muchos casos ídolos para personas, pues no haya un filón ahí que se explote más en la música? Yo creo que aquí como hay mucho culto al equipo, no hay tanto culto a la persona y porque el fútbol es al final un... Porque canciones a equipos hay muchísimas. O Ujú, sea, todos los equipos de primera división tienen canciones, todos. Y ahí sí que encontré muchísimo. Entonces creo que ese es el motivo. Que no ujú. hay en el fútbol un culto a la persona. Y también es que figuras en España, españolas, muy grandes no ha habido. De hecho, ganamos un mundial con un equipo, con un conjunto muy coral. Ujú. ¿Cuál era la estrella de la selección española? Era Xavi, era Iniesta, era Casillas, era Puyol, era Ramos, era quién era. Era un Claro, equipo muy se coral. recuerda mucho a Iniesta porque marcó el famoso gol, pero, Sí, sí. Sí, sí, pero a lo mejor el mejor jugador de aquel torneo, bueno, no voy a decir que es Xavi porque va en contra de mí y tal, pero pero quizá lo fue. sí. No, sí, sí, hombre, vamos. Sí. Pero bueno, fíjate, en el 2008 el mejor jugador para mí fue Marcos Sena y como en este también no era español, pues tampoco se le reconoció. Pero yo creo que es por eso, porque no ha habido grandes figuras. No ha habido ni balones de oro españoles, quitando Luis Suárez y Alfredo Di Stéfano. No ha habido el mejor jugador del mundo es español. Aquí hay una cultura de equipos, quizá porque los dos equipos más importantes de la historia del fútbol son el Madrid y el Barça, que ahí sí que estamos por delante de todos los países de Europa, pero entre los 10 mejores jugadores del mundo no hay ninguno español de la historia. O no hay ninguno español o alguno meterá a Xavi. A lo mejor el noveno o el décimo. Yo no metería a ningún español. Aunque tú y yo sabemos muy bien que hubo un año en el que el Balón de Oro tenía que habérselo llevado Raúl, pero esa es otra cuestión. Sí, no, no, sí, en el año 2001, desde luego. El atraco que nos pegaron la prensa inglesa, macho, eso fue... Qué vergüenza. Qué vergüenza. Uno de los grandes robos de la historia del Balón de Oro y para mí desde ahí dejó de tener sentido el Balón de Oro. Sí, bueno, eso es un poco como todos los premios, ¿no? Que los premios tienen mucho que ver con otras cuestiones que no necesariamente son los méritos o la calidad futbolística o literaria o musical de tal o cual canción o libro, ¿no? Sí, sí, total. Total, y las mamoneos de las galas y tal. Te digo yo que he trabajado haciendo guiones de galas de cine importantes en España. Yo te he oído decir en más de una ocasión en el podcast y en otras entrevistas que para ti el fútbol conforma una parte básica de lo que es la cultura popular. Sí. ¿Qué quieres decir con eso? Es decir, ¿por qué el fútbol en particular? O sea, ¿qué elementos tiene el fútbol que lo hacen parte básica de la cultura popular en general, ¿no? Yo pienso que al menos en este país, porque claro, la cultura popular, pues en Zimbabue, pues no lo sé, pero la cultura pop en España creo que el fútbol es una pata fundamental, igual que es una pata fundamental de esta industria, Ujú, porque la industria audiovisual de España, desde hace muchos años, desde los años 90, se sostiene en torno al fútbol. ujú, ¿Qué quiero decir con esto? Que las televisiones compran fútbol y con lo que compran fútbol hacen series y hacen cosas, pero al final el dinero se mueve en quién tiene el fútbol y eso es importantísimo. Los derechos del fútbol influyen en todo el audiovisual español desde el año 90. Eso es así. Es así. Y luego que el fútbol es una pata fundamental en el Producto Interior Bruto español, porque el fútbol mueve mucho dinero, mueve mucha gente, y luego el relato del fútbol que y la gente no entiende el fútbol como la primera división. Esto va mucho más allá. El fútbol es muchas más cosas, el fútbol es todo. ¿Sabes? Esos relatos que hay en torno al fútbol está en todos los lados. O sea, el fútbol está en todos los lados. Por eso yo soy muy defensor que no solo es una pata de nuestra cultura pop, porque cultura pop es Jesús Gil, es Núñez, es la camiseta del Atlético de Madrid de Bandai, es el Calderón, es todo eso es cultura pop, es Lendoiro, todo eso es cultura pop. Es que también creo que dentro de esta nostalgia en la que vivimos imbuidos desde hace mucho tiempo con todas las empresas haciendo nostalgia, el fútbol es la parte fundamental de toda esa nostalgia. Entonces, hay mucha gente que le cuesta entender cada vez menos que cultura y fútbol vayan unidos. ujú. Pero la literatura en torno al fútbol, el cine en torno al fútbol, la música en torno al fútbol y la gente del mundo de la cultura que cada vez dice más me gusta el fútbol, cada vez es más grande. Entonces, por eso creo que habría que defender el fútbol como una parte cultural, que yo creo que lo es. Habrá gente que te diga, o sea, no, esto es no, no, es que esto es mucho más. Es que el fútbol no son
lo que dicen 20 tíos dándole patadas. No, no, es mucho más. Es que es el padre que lleva a un niño, que ahí hay un relato. Es que es mucho más. Es que está lleno de microhistorias y macrohistorias. Entonces, Sí, esto se ve en los Estados Unidos con el béisbol, que realmente ha creado grandes películas, ha sí, creado historias, ha creado incluso obras literarias, ¿no? Yo creo que en el fútbol esto ocurre también y a mí me parece curioso porque, por supuesto, hay excepciones. Tenemos a Eduardo Galeano, tenemos a Fontana Rosa en Argentina, Miguel Delibes, Nick por Hornby ejemplo, en mejor Inglaterra, ¿no? bien. Y muchos Vázquez otros, ¿no? Montalbán, sí, sí, Vázquez Montalbán, efectivamente, sí, sí, que no podía hablar de cualquier cosa sin meter al Barça por el medio, sí, sí. pero el propio Jorge Valdano, ¿no? Pero sí que es cierto que suele haber una cierta desconexión entre los intelectuales, entre pues, la cultura, por así decirlo, seria, ¿no? Y el fútbol. Al menos en España. En Bueno, en Inglaterra no la España, hay. pero, sí, en Inglaterra menos, pero yo creo que todavía hay una cierta resistencia a unir las dos cosas, el deporte y lo que se considera más cultura seria e intelectual. ¿Tú tienes alguna idea de por qué Es es que esto? creo que muchos de los intelectuales, y a lo mejor me estoy equivocando, no fueron buenos deportistas y hay, creo que, un factor venganza por parte de mucha gente del mundo de la cultura porque no fueron buenos deportistas de niños. Creo que hay mucho de eso. Y mira que hay algunos intelectuales como Woody Allen, que Woody Allen era un tío que fue un gran jugador de béisbol, precisamente, y era un tío... eh, ahora parece que, o sea, es su look, pero si te fijas en las primeras películas de Woody Allen, no es un tío muy especialmente enclenque. Pero creo que hay una parte de esa venganza y de desconexión desde los grados de formación más básicos. Mm, Entonces, siempre nos han separado entre empollones y deportistas, ¿no? No sé cómo será ahora, no, no tengo hijos, entonces no lo sé. Entonces yo creo que puede partir hasta de la base desde ahí, desde el cole, mm. ¿no? Entre los que juegan al fútbol y los que están leyendo. Fíjate, yo era de los que estaba leyendo, pero me gustaba el fútbol y ahora ya está aquí Sí, a mí quedado, también. pero sí, sí, pero creo que puede venir de ahí, macho. Creo que puede venir de ahí. Pero también es cierto que yendo un poco más allá de lo que dices, pues a veces da la sensación de que dentro del mundo del fútbol en particular, otros deportes también, pero sobre todo el fútbol, siendo el deporte rey a nivel mundial, ¿no? Da la sensación de que se ve con malos ojos a aquellos jugadores que pues les gusta leer, les gusta la música clásica o les gusta la música en general. Yo creo que se ve ¿No con ves algo de eso también? O... los ojos como del que va a un zoo asiático o una cosa así, como esto es pintoresco, ¿sabes? Ujú. Creo que también hay muchos que es que no salen tampoco del armario y dicen tal. Y los pocos que salen, tipo Xavi Alonso, que por escuchar música indie parece que son literatos. Es difícil también que gente que empieza a dedicarse profesionalmente al deporte. Joder, tú piensas que en Estados Unidos ya hay gente que pasa del high school al deporte profesional, Sí, como sí. LeBron. Entonces, aquí es todavía más acelerado. Son profesionales muchos con 15 años. Pues claro, no pueden tener muchos intereses por los estudios. Es una pena. Una pena que por lo menos no haya más formación. Pero bueno, Para tampoco el mí, nivel periodístico ayuda mucho en nuestro país, ¿eh? iba a hablar un poco de eso también, porque es cierto que muchas veces eso se refleja, ¿no? En cómo se habla del deporte desde los medios, ¿no? Y cómo el deporte se podría utilizar también de alguna manera como medio de educación, ¿no? Porque yo cuando arbitro partidos de fútbol de high school aquí en los Estados Unidos, pues yo utilizo eso. Bueno, yo soy profesor ya, ¿no? Esa es mi profesión, pero cuando arbitro partidos, trato de utilizar estos partidos y los chavales que juegan pues tienen 12, 13, 14, 15, 16 años, ¿no? Pues utilizo estos partidos o intento por lo menos utilizarlos como una oportunidad de educación, una oportunidad educativa para que se den cuenta los jugadores de que esto no es más que una extensión de su educación o una parte más de su educación. Creo que esto se echa un poco por los suelos cuando entran pues otros intereses que tienen que ver con el ganar a toda costa, que por cierto era lo que en muchos casos eran los valores de campeones también. Pues sí, la verdad que sí. Sí, sí, efectivamente. Había, por un lado, la parte de todos somos amigos, pero es verdad, hay que aplastar a ese cabrón, efectivamente. Sí, sí, sí. Una de las cosas que más me Ahí gustan está. del libro, Álvaro, es el hecho de que se trata de un libro que tú
organizaste desde un punto de vista temático. Y esto me gusta mucho porque hay algunos capítulos que se refieren a tal tema, otro tema, y entonces de esa manera puedes dar como una visión panorámica de la mezcla o de la unión entre estas dos cuestiones, el fútbol y la música, desde un punto de vista temático. Supongo que esto Mm. sería algo que pensaste también. Sí, sí, Y sí. por qué razón lo hiciste de esta manera? ¿Funcionaba mejor para ti? ¿Te parecía que el libro quedaba más interesante? Creo que le daba una facilidad de lectura para que si alguien lo quería usar como libro de consulta, es decir, ¿qué canciones me quiero leer? Si no me quiero leer todo el libro, poder seleccionarlas. Seleccionar hasta capítulos. Que luego no sé si mucha gente lo habrá hecho, pero digo tal. Y luego para poder, por así decirlo, capsulizar partes del libro y que no se hiciese muy peñazo. Pues si fuesen las 40 del tirón, imagínate, colocadas por año, se podría hacer eso duro. Y luego, a la hora de escribir, el escribir bloques es más sencillo, darle Ujú. una, por así decirlo, una continuidad y una forma a un bloque de 4 canciones con una introducción, porque aunque parezca que no, parto de una tesis y termino en un punto, y eso hacerlo con un libro de 400 páginas hubiera sido muy complicado y me hubiera perdido por el camino. Entonces eso a mí también me facilitaba la escritura y creo que facilita mucho la lectura. En qué sentidos te ayudó bueno, tu formación como guionista para escribir un libro? ¿Es diferente escribir un libro de escribir guiones? ¿Cómo ves la Sí, relación entre esas dos cuestiones? sí y no. O sea, antes de escribir un guión, por así decirlo, tienes que escribir una escaleta. Entonces, escribir un libro puede ser parecido a escribir una escaleta, Ujú. pero no es nada parecido a escribir un guión. Para la gente me entienda, antes de escribir un guión, como lo conocemos, por diálogos y tal, se hace un guión literario, por así decir, que es una forma de explicar qué es una escaleta. Y es un guión literario que se podría parecer, por así decirlo, a una novela por, por pequeñas partes, que son las secuencias. Entonces, esa parte es más parecida en la parte que puede tener un guionista a una persona que escribe un libro. Aunque te parezca mentira lo que te voy a decir, la mayoría de guionistas que conozco son muy malos escritores, porque saben escribir escaletas más o menos y están acostumbrados a escribir un guión. Con guión se escribe un personaje, una frase y una acción. Entonces hay guionistas que pueden ser guionistas muy dotados en escribir un guión y no tiene eso por qué ver que sean capaces de hacer un libro. Y te diría que son casi la mayoría. Entonces, a mí me ha sido más fácil, por así decirlo, llegar al libro desde mi experiencia en el periodismo. Ujú. Escribir artículos, o como hacía, o escribir reportajes, o también yo es que al final ya me he dedicado solo a escribir. Creo que es lo único que sé hacer, de hecho. Es verdad, pero es más parecido esto a lo que hacía como periodista que lo que hago como guionista, porque es una forma de escribir muy distinta, muy distinta. Ya te digo, te parecerá curioso, pero ser buen guionista no quiere decir que seas capaz de hacer un libro. No, yo eso me lo imaginaba, porque a mí me da la sensación de que para poder escribir un libro de una manera solvente, uno tiene que leer mucho. Sí, 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 es que desde luego, desde luego. Hombre, te tiene que leer mucho y te tiene que gustar leer. Sí, Sí, hombre, te claro. tiene que gustar leer, pero gente también te sorprendería la cantidad de guionistas que conozco y no leen nada. Más que trabajan en programas que en series, pero que no leen, que no les llama atención leer. En plan, pero si quieres, chato, que nosotros nos dedicamos a escribir, tienes que leer. Y si no te gusta leer, ¿cómo te va a gustar escribir? A mí es que es lo que más me gusta del mundo. O sea, lo hago cada noche, lo hago en la playa, lo hago. Es que me gusta mucho, me gusta mucho. Me lo paso muy bien, es que lo disfruto de verdad. Lo Sí, sí, disfruto de yo en verdad. eso me reconozco mucho y bueno, pues al final, pues yo soy profesor de español en una universidad, pero las clases que más me gusta dar son las que tienen que ver con la literatura y con Pero cuestiones que tienen que ver con la escucha, Andor, ficción. me dicen amigos míos que no leen. Y yo digo, tío, dedicaros a leer, que vais a crecer como persona y tal. Dice, ¿y qué? ¿Por dónde empiezo? Y digo, ¿qué te gusta a ti en la vida? ¿Qué te gusta? Lo que sea. ¿Te gusta el fútbol? Pues busca libros de fútbol. ¿Te gusta la papiroflexia? ¿Te gusta tal? Busca que seguro que hay. O sea, no te metas el Ulises de Joyce. No, no, no. Lee lo que sea, ¿qué más da? O sea, que nadie te diga este libro es una mierda. Tú coge lo que sea, pásatelo bien leyendo, sea lo que sea. O sea, bueno, quiero decir, sea lo que sea. No te leas Minecraft. Es decir, pero lo que quiero decir que es que hay de todo, hay de todo. Si es que hay editado de todo. Entonces, si es que del tema que te interese, pues va a haber cosas. Y sobre todo, tío, intentar leer en papel. Sí, O sí. sea, hay libros, si es que luego tengo colegas que los colegas son los cazurros. Dices que, claro, un libro 20 euros, pues está la biblioteca de Apóstoles, aquí en el centro, y podemos ir todos. Y es gratis, es gratis. O sea, si es que
Yo creo, por ejemplo, en otras entrevistas te han preguntado mucho pues, por las canciones de los mundiales, por las canciones sobre diferentes jugadores y sobre ese capítulo que tienes acerca de Sergio Ramos como cantante, que bueno, la verdad es que es mejor olvidar algunas de esas canciones, pero a mí me interesa bastante el capítulo en el que hablas acerca de músicos o grupos indie, ¿no? Porque me pregunto, claro, son grupos como por ejemplo Los Planetas con los que pues hemos crecido y es imposible si alguien tiene nuestra edad y ha crecido en España, aunque yo ahora ya lleve mucho tiempo fuera de allí, pues no tener esos recuerdos de los Piratas, Los Planetas, Iván Ferreiro, todos estos grupos y cantantes y tal. Pero hay algunos, por ejemplo, Los Planetas, La Habitación Roja, etcétera, que son grupos que se pueden considerar más independientes, lo que sea que eso quiere decir, pero que han hablado de Sí, fútbol y de sí. deporte en sus obras, en sus canciones. ¿Tú has visto que estos grupos indies ofrecen una visión diferente del fútbol de lo que se encuentra en otras canciones? ¿O más o menos son los mismos clichés repetidos con otro tipo de música? Es que para empezar, creo que fueron los primeros, los más indies de verdad, los primeros que Mm, empezaron a meter el fútbol en el rock. Precisamente, mm. ¿por qué? Porque eran indies y podían hacer lo que les saliese de las narices. Y los Planetas fueron de los primeros. De hecho, hay un disco que termina con una canción que se llama La Copa de Europa y eso fue súper furor. Y el cantante de la Habitación Roja jugó en el Valencia, en las categorías Mm, inferiores del Valencia, y su padre jugó en el primer equipo del, del Valencia. Pero ahora como el fútbol se está haciendo cool en algunos aspectos, también cada vez los grupos indies pueden meterse más. Pero los indies de los 90 fueron muchos los primeros que empezaron a decir, oye, aquí estamos, me gusta esto y me gusta esto. Y para esos planetas pioneros, claro que sí. Barcelonistas, crufistas, pero pioneros para muchas cosas. ujú. Sí, es algo en lo que yo no había pensado y entonces al leer ese capítulo en particular, pues me di Sí, cuenta sí. de que efectivamente y fui a escuchar las canciones que algunas de ellas hacía tiempo que no las escuchaba y tienes toda la razón en eso, en que en cierto modo son pioneros. No pioneros por ser los primeros en hablar de fútbol en música, pero sí en darle esa importancia y presencia que quizá no tenía Mm. en otros estilos musicales, ¿no? En ponerlo al mismo nivel de importancia que cualquier otro tema de que pudiesen tocar. Entonces eso está guay. Pero fíjate, hablamos antes de que es cultura pop. Cuando dicen los planetas que Mendieta ha marcado un gol realmente increíble, es que eso te lleva a un momento de nuestra Ujú. cultura popular, que fue cuando Mendieta pues, marca ese gol que nunca se sabe cuál ha sido, si el de la volea del Barcelona o el de la final de la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid. Y ellos nunca, nunca lo han querido aclarar. Claro, pero es mejor que lo dejen sin aclarar porque entonces eso lo hacemos Pero yo creo nuestro, ¿no? Cada uno lo verá de su manera. que no, porque se drogaban mucho y ni se acordará. Así que eso seguro. Así que vamos, pues uno que se podría ir a la tele y estaría ahí, ¿me entiendes? Bueno, Álvaro, para no quitarte demasiado tiempo ya, yo me lo estoy pasando de maravilla y bueno, estaría hablando contigo pues unas cuantas horas más si la diferencia horaria y las obligaciones que tenemos nos lo permitiera, pero quería terminar preguntándote, bueno, dos cosas rápidas para terminar. Vale. Una tiene que ver con el libro, porque me parece que algo muy interesante también del libro, de lo que quizá no se ha hablado demasiado en otras entrevistas que he visto, tiene que ver con pues tu propia presencia en el libro. Es decir, creo que lo que es interesante es que haces tuyo este tema, ¿no? Y te introduces tú, no de una manera evidente siempre, pero siempre está ahí tu persona. Entonces, esto me lleva a preguntarme en qué sentidos, pues mm, ha marcado y ha determinado tu vida, tanto el fútbol como la música, como la unión entre estas dos cosas, porque creo que este es un libro de Álvaro Velasco, pero también en cierto modo sobre Álvaro Velasco y sobre Sí. muchos que pueden relacionarse sentimentalmente, históricamente, socialmente con Álvaro Velasco. Pero eso que estás diciendo está también muy meditado y muy hablado. Es que al principio de escribir el libro me senté con mi editor, digo, ¿qué punto de vista le doy? O sea, ¿hasta cuánto me implico? Esto es porque podría haber salido perfectamente desde ahí, hacerlo todo desde arriba y no contar nada sobre mí. Pero veía que podía quedar aburrido. Pero por otro lado, decía, es que puede quedar muy egocéntrico si lo hago.
Entonces, por eso digo, voy a buscar el equilibrio en el que yo tenga presencia en el libro con mis recuerdos, mis vivencias, mis historias, pero sin llegar eso a que sea, que no sean unas memorias. Pero que, joder, creo que el poder contar yo mis propias experiencias, que creo que pueden ser muy parecidas a las de cualquier persona de mi edad, podían darle un plus de que alguien pudiese disfrutar la lectura. Porque son 40 canciones, pero también son mis historias personales. Entonces creo que eso le daba una historia, pero a mí me daba miedo, porque digo, joder, es que si esto lo coge alguien que no me conozca de nada, va a decir, es que este nota no me importa. Entonces, he intentado equilibrarlo mucho y ir salpimentándole y escaletándolo de forma que fuese más o menos entrando bien. Y también creo que desde mi experiencia personal había cosas que eran interesantes. Por ejemplo, si hablo del periodismo, pues contar mi experiencia y cómo entro en el mundo del periodismo y cómo fue mi entrada al mundo del periodismo, con quién he trabajado y con quién no y tal. Entonces eso, pero esa decisión me costó varios días pensando solo en esa decisión, sin escribirla en plan. Y ya era en plan, si cogemos esta vía, aquí a muerte. Aquí ya a saco con esto. Sí, 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 pues me alegro que haya esa aplicación porque ya te digo que está muy meditado. Y entonces, dentro de ese contexto, ¿qué es lo que hasta este momento en tu vida han significado pues tanto el fútbol como la música? Es decir, ¿hay algo en particular en lo que hayan sido importantes, que te hayan mostrado, que te hayan enseñado? No digo necesariamente como una lección, sino como una experiencia vital, ¿no? En mi caso, el fútbol, fíjate, yo no he jugado nunca, ¿eh? Pero básicamente porque no tenía capacidad física. Yo era un niño gordito que no podía jugar, me hubiera encantado saber jugar, pero no, nunca estaba interesado. Pero me gustaba mucho el fútbol y estaba siempre pegado. Estudié en la universidad y hacía cosas de fútbol. Luego trabajé de periodista deportivo durante años. Luego he trabajado de guionista y como no hay muchos guionistas que les gusta el fútbol, en los 12 años que he trabajado de guionista, he hecho muchísimas cosas que tienen que ver con el fútbol. Al final, es que para mí siempre ha sido una cosa que ha estado ahí. Esto de ahí. Entonces, ese relato para mí ha significado casi mi vida profesional entera. Ha estado en torno a que siempre estaba ahí el fútbol. Fíjate. Y, y luego, fíjate, es que lo de la música es a quién no le va a gustar, pero yo soy un tío que, sin ser especialmente melómano, a mí me gustaba mucho en su día grupos como La Oreja de Van Gogh, que ahora se reivindica, pero en su momento, si lo escuchabas, eras una puta mierda de persona, eras un ser humano indecente. También siempre ha estado ahí. Son cosas que siempre me han interesado. Entonces, son como cosas que han sido para mí muy cotidianas. Escuchar casi música a diario y leer sobre fútbol a diario. Entonces, son más que te aportan, es que siempre has estado ahí. Entonces, son casi indivisibles a mi persona porque siempre son dos temas que me han interesado mucho. Sí, yo Casi los temas que me han me interesado. siento muy reflejado en eso porque a mí me ha pasado más o menos lo mismo. A mí me gustan muchas cosas diferentes y de hecho en el canal hablo de muchas cosas diferentes, pero el fútbol y la música siempre han estado ahí y siempre van a estar ahí. Por mucho que uno Claro, critique el fútbol moderno y su comercialización y todas esas cosas que se ven claramente behind the scenes, como se dice en inglés, ¿no? Detrás de bambalinas, pues al final uno total. sigue el fútbol de todos modos, ¿no? Pero eso de que no haya, de que no haya guionistas que les guste el fútbol. Yo pensé que sería más bien al revés. Pues ¿qué va, macho? El guionista español es muy cinéfilo y muy poco seguidor de fútbol. Mira que Iñaki y yo somos muy futboleros y tenemos amigos muy futboleros, pero es difícil encontrar guionistas que sean muy futboleros. El hijo de Jorge Valdano es guionista, por cierto. Gran guionista. Así. Sí, sí, Supongo que a él le sí, gustará sí. el fútbol. De la misma manera que a mí me Sí, gusta hombre. mucho el balonmano, porque en los años 70 mi padre jugó al balonmano en División de Honor. Ah, pues el documental de Messi, hay gente que vio guionista Jorge Valdano y enloqueció. No saben que era Jorge Valdano, que era su hijo, que se llama también Jorge Valdano, Valdano Junior. Ya. Pues para terminar mi última pregunta, dándote las gracias, por Nada, supuesto, hombre, ya ves, ya ves. por tu tiempo, porque además sé que estás muy ocupado y con la promoción del libro Últimamente todavía voy a más. full. Me gustaría saber, para terminar, pues cuáles son los proyectos en los que estás trabajando, ya sea pues en el ámbito del podcast, en otros libros que vayan a salir, cualquier cosa que puedas compartir con la audiencia, pues para terminar me Pues gustaría hacerte esa ahora pregunta. sacamos Iñaki y yo una novela gráfica también futbolera, una historia futbolera muy guay, que ya está dibujada, escrita, dibujada y tal, y sale para primavera, creo que en abril, te diría. Y ahí ya estamos ahora trabajando en dos novelas gráficas nuevas que por fin creo que no tienen que ver con fútbol. Entonces también queríamos
salió un poco de eso, porque era en plan, hostia, es que llevamos 2 años solo escribiendo de fútbol. Pero sobre todo la novela gráfica, ya te daré el coñazo con ella, que sale, nos ha quedado muy bien. Viejas promesas se llama, nos ha quedado Viejas muy, muy guay. promesas. Bueno, y Una me historia gusta muy mucho el guay. cómic y veo que a ti también te interesa, que es Se algo que va, yo no se sabía. va Sí, 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 yo soy. Bueno, si me ves esa curva de atrás, ahí está. Esa parte tengo un poquito de europeo. Yo casi todo lo que leo es europeo. En teoría, si todo va bien, se editará también en Estados Unidos, así que te será más fácil conseguirlo. Bueno, yo por suerte cada 2 años más o menos vuelvo por Galicia y entonces pues siempre acabo volviendo con una maleta llena de libros y discos que no puedo conseguir aquí. Y bueno, si no, a veces me los envía mi padre, como ya te decía, como es el caso de Penalty Pop. Muy bien, Y muy bien. bueno, supongo que seguirás adelante con los paquetes con Iñaki San Román, con Ahí el Balón de Oro hasta, de hasta que Raúl. dejemos, sí, hasta que dejemos de interesar a la gente. Mientras interesemos a la gente, nosotros ahí seguimos. Y no te pregunté por el álbum de paquetes, pero esa es otra opción en Ahí forma va. de libro que se puede conseguir, ¿no? Y haremos otro. Haremos otro, pasa que no se puede decir de qué, pero tiene que ver con Estados Unidos. Haremos otro. Bueno, si tiene que ver con los Estados Unidos, todavía me interesa más, evidentemente. Sí, 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 sí. Sí, sí, a ver si se edita allí también. Sí, suerte. Pero bueno, pues nada, Antón, pues fenomenal, pues muchas gracias. Me voy a ver el Barça Osasuna. Sí, sí, gracias a ti, que además está jugando el Barça y los Osasuna en este momento en los que estamos grabando esto. Álvaro Velasco, muchísimas gracias. Ha sido un Nada. verdadero placer para mí charlar contigo. Llevaba mucho tiempo queriendo Joder, hablar ya contigo y te ves. doy las gracias por pasarte por el en vez de la página y que no sea la última vez. Vale, hecho. Venga, Antón, gracias. Un abrazo. Buenas noches. Hasta luego. Esta ha sido una nueva emisión del En vez de la página, el programa literario aquí en mi canal de YouTube Antón GF y nuestro invitado de hoy ha sido Álvaro Velasco, autor del libro Penalty Pop, publicado hace muy poco, en el año 2023 por Muddy Waters Books. Les animo a que se acerquen a este libro, les animo a que se acerquen también a los podcasts de Álvaro Velasco, Paquetes y el Balón de Oro de Raúl. Ni siquiera es necesario que les guste el fútbol, ni siquiera es necesario que sean del Real Madrid para disfrutar de esos podcasts. Para mí ha sido un verdadero placer tenerlo hoy en el En vez de la página. Nos despedimos ya, soy Antón García Fernández y les he hablado desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, donde en enero de 2024 hemos estado grabando este vídeo, este podcast en directo, en conexión entre Tennessee y Móstoles en Madrid, en España. Si tienen algún comentario, pues déjenlo por la parte de abajo de este vídeo y será un placer poder entrar en conversación con ustedes acerca de todo lo relacionado con ese libro, Penalty Pop, de Álvaro Velasco, publicado por Muddy Waters Books hace pues simplemente unas semanas. Muchas gracias por su atención y les espero en una nueva edición del En vez de la página muy pronto en mi canal de YouTube Antón GF. Gracias y hasta la próxima ocasión.